Era una fría noche de diciembre, una semana antes de Navidad. Mi familia siempre celebraba la Navidad en nuestra casa de verano de los Hamptons, en Nueva York. Esta es una zona de vacaciones que es siempre muy tranquila en esta época del año, ya que una gran parte de las casas son propiedad de personas ricas que tienen otras 2 o 3 casas en otras partes del país. Mi padre y yo llegamos a la casa primero antes que el resto de la familia, ya que mi madre y mi hermana todavía tenían que trabajar hasta el siguiente fin de semana. Mi padre estaba jubilado en ese momento y la universidad había terminado para las vacaciones de invierno para mí, así que queríamos ir temprano para allí. La casa se encuentra en una calle muy tranquila en un callejón sin salida. Cuando llegamos, mi padre se encargó de encender la calefacción y el agua y todas esas cosas que hay que hacer cuando volvemos por primera vez en meses. Yo, por mi parte, traje mi PlayStation para jugar durante las vacaciones y me fui a mi cuarto a enchufarla. Pasé la mayor parte del primer día jugando a videojuegos en esa primera noche que llegamos. Hubo una gran tormenta de nieve, que era otra razón por la que queríamos llegar temprano, para que no nos pillara el temporal en la carretera. A la mañana siguiente, cuando desperté, vi que había nevado bastante y había al menos medio metro de nieve. Salí a la cocina y mi padre me preguntó que cuándo había construido ese muñeco de nieve. Yo le respondí que no sabía de qué me hablaba. Él me dijo que si no había visto el muñeco de nieve que había en el patio trasero. Fui a mirar por la ventana y efectivamente había un muñeco de nieve sentado en nuestro patio trasero. Tenía 2 palos por brazos, inclinados hacia arriba en el aire, y tenía ojos con botones y una sonrisa tallada en la cabeza. La cara del muñeco estaba mirando justo hacia la ventana. Le dije a mi padre que yo no había construido nada, que había estado toda la noche jugando a videojuegos. Mi padre dijo que debían de haber sido los niños de los vecinos, y se fue. Pensé que era una broma inocente, así que no le di ninguna importancia. La noche siguiente, estaba en la cama durmiendo, y de repente me desperté con un golpe en mi ventana. Me incorporé de la cama asustado. Al principio pensé que había alguien fuera de mi ventana, y no sabía qué hacer, pero después de 5 minutos comencé a pensar que tal vez era nieve que se había caído del techo y había golpeado la ventana. Me levanté de la cama y fui a mirar por la ventana. Pegué un grito de manera instintiva porque al principio pensé que lo que veía era una persona, pero en realidad era otro muñeco de nieve parado justo afuera de mi ventana. Este muñeco no era como el del día anterior. En lugar de una cara sonriente, este tenía un ceño fruncido de enfado. Grité llamando a mi padre y él entró corriendo a mi habitación. Señalé la ventana y le vi que estaba molesto con la situación. Dijo que iría a la casa de al lado por la mañana y hablaría con los padres. Estaba bastante inquieto y dormí en la habitación de mi hermana el resto de esa noche. A la mañana siguiente, mi padre fue a la puerta de al lado y tocó el timbre, pero no estaban en casa y no había ningún coche en la entrada. Esto significaba que la casa estaba vacía y que ni siquiera estaban en la ciudad. Esa era la única casa cercana con niños, así que nos quedamos muy confundidos porque no entendíamos qué estaba pasando. Durante los siguientes 5 o 6 días no pasó nada más, hasta la noche de Nochebuena. El resto de nuestra familia inmediata, más nuestros 4 abuelos, estaban ahora en la casa. Ya era de noche y todos estábamos en el salón justo antes de la cena. De repente alguien llamó a la puerta principal. Recuerdo que llamó con la mano en la puerta en lugar de usar el timbre, lo cual me llamó la atención. Para entonces no esperábamos a ninguna otra persona. Mi padre y yo nos miramos y de repente comencé a ponerme muy nervioso. Mi padre se acercó a la puerta principal y sin abrirla preguntó que quién era. Alguien al otro lado de la puerta comenzó a decir que si por favor lo dejaríamos entrar. La puerta no tiene mirilla ni ventanas, ni hay ventanas cerca que nos permitieran ver quién estaba al otro lado de la puerta. Mi padre preguntó que qué pasaba, y la voz del otro lado dijo que no tenía con quién pasar la Navidad y pensaba que podía pasarla con nosotros. Todos nos miramos ahora, y mi padre gritó que por favor se fuera antes de llamar a la policía. La persona al otro lado pegó un fuerte golpe con el puño sobre la puerta, y luego se oyó cómo se alejaba. Durante todo esto mi padre nunca abrió la puerta. Instantáneamente vinculamos esto con los espeluznantes muñecos de nieve. Sabíamos que tenía que ser la misma persona. Cuando nos despertamos en la mañana del día de Navidad, había una nota pegada a la puerta principal. La nota decía: solo quería divertirme un poco.
Me gusta ver gritar al chiquillo. Mi hermana pensaba que podía ser todo una broma pesada, pero yo creo que quienquiera que dejó esa nota en nuestra puerta y construyó esos 2 muñecos de nieve tenía algún tipo de problema mental. Nunca olvidaré esas navidades. Esto ocurrió en la Navidad de 2016. Mi nombre es Andrew y en ese momento yo tenía 21 años. Mi familia inmediata, más mis primos y otros familiares cercanos, decidieron ir a la casa de mis tíos en el centro de Miami durante las vacaciones de Navidad. Venimos de Connecticut, así que no estamos acostumbrados al clima cálido durante las vacaciones de Navidad. Ese día era viernes y el día antes de Nochebuena. Mi hermano Nico y yo, siendo solteros jóvenes y estando en Miami, queríamos salir. Estábamos oyendo hablar sobre un montón de fiestas temáticas navideñas en clubes y bares de Miami. Nico tenía 17 años en ese momento, pero tenía un carné falso para poder entrar a los bares y discotecas. Nos decidimos por un club de Miami Beach que tenía un evento navideño. Llegamos allí sobre las 10 de la noche, y la mayoría de las personas en la cola llevaban un gorro de Papá Noel, por lo que se sentía muy festivo. Pero todo fue una pérdida de tiempo, porque cuando llegamos a la puerta, el portero se dio cuenta de que el carnet de Nico era falso y nos echó. Así que nos fuimos y probamos otro bar no muy lejos de allí. Después de esperar un rato, conseguimos entrar adentro. Era un poco más pequeño, pero aquí también había un ambiente festivo y había algunas personas con gorros de Papá Noel. Mientras estábamos en el bar, una mujer mayor se acercó a nosotros y comenzó a hablar con Nico. Como estaba al lado, escuché la mayor parte de su conversación. La mujer parecía tener 40 y tantos años, y tenía pelo moreno liso, con un gorro azul de Papá Noel, y llevaba un suéter navideño muy provocativo. Le escuché decirle a mi hermano que tenía una gran debilidad por chicos jóvenes con acento hispano. Para ser honesto, sonaba un poco espeluznante y extraño, pero Nico probablemente estaba cegado por el hecho de que una mujer le estaba tirando los tejos. Los dos estuvieron hablando tanto tiempo que terminé haciéndome amigo de los chicos que estaban sentados a mi lado en el bar. Entonces, de repente, Nico me dio una palmada en el hombro y dijo que se iba a ir con la mujer. Yo estaba feliz por él, supongo. Me quedé en el bar no mucho más después de eso, y simplemente cogí un taxi para volver a casa de mis tíos, asumiendo que Nico pasaría la noche con esta mujer. Estaba ya en el taxi volviendo a casa cuando sonó mi teléfono. Era Nico que me estaba llamando. Cogí el teléfono y solo oía ruido. Sonaba como si el teléfono estuviera en su bolsillo. Pero escuché la voz de un hombre de fondo que no sonaba como la de mi hermano, y luego de repente se escuchó la voz de alguien gritando. Yo grité el nombre de Nico al teléfono tratando de que alguien me respondiera, pero la llamada finalmente se desconectó. Intenté llamarlo como 10 veces y finalmente alguien contestó, pero no era Nico. Era la voz de un hombre mayor con una voz extremadamente profunda. Cuando le pregunté que quién era, me dijo que había encontrado este teléfono en la acera. Le pregunté si podía dejar el teléfono en casa de mi tío o si podía encontrarme con él en algún sitio. Él no respondió a eso y permaneció en silencio. Solo oía a gente hablar en el fondo y luego escuché gritos. Era la voz de Nico de fondo gritando mi nombre y pidiendo ayuda. Entonces la llamada se cortó. Estaba completamente histérico, no sabiendo qué estaba pasando. Le pedí al conductor del taxi que se detuviera, porque estaba completamente fuera de mí tratando de llamar a alguien de mi familia. Era tarde y nadie cogía el teléfono. Le expliqué la situación al taxista y me aconsejó que llamara a la policía de inmediato. Y eso fue lo que hice. La policía vino a casa de mi tío donde desperté a mi familia informándoles de lo que había pasado. Tuve que dar mi mejor descripción de la apariencia de la mujer en el bar y a qué hora salieron de él. Entonces mi padre y yo, junto con la policía, fuimos al bar en el que estábamos, y fue entonces cuando recibí una llamada telefónica de un número desconocido. Era Nico. Estaba sin aliento, jadeando en el teléfono explicando que había sido secuestrado y apenas había conseguido escapar. Estaba llamándome desde el teléfono de un extraño que le había ayudado. Todos fuimos a la ubicación de Nico, que era en una calle de un polígono industrial en el norte de Miami. Cuando lo encontramos, su rostro estaba ensangrentado, tenía 2 ojos morados y le habían robado todo lo que llevaba encima. Nos explicó que salió del bar con la mujer y que ella había llamado a un Uber para ir a su casa.
Cuando el presunto Uber llegó a su punto de recogida, que estaba en un callejón en la parte de atrás del bar, Nico descubrió una vez dentro del coche que era una trampa. Había 2 hombres en el coche que inmediatamente lo amordazaron y amenazaron con dispararle si no se callaba. Comenzaron a conducir y durante este tiempo uno de los hombres llamó a mi número y amenazaron a Nico para que no gritara nada, lo cual hizo, y eso explica la cara ensangrentada y los ojos morados. En un momento dado que no lo estaban sujetando, cuando el coche se detuvo, abrió la puerta y salió corriendo. Nadie salió del coche a perseguirlo y el coche simplemente aceleró y desapareció. Nico estaba seguro de que lo iban a matar y que iban a arrojar su cuerpo en algún lugar si no hubiera escapado. Aparentemente, la policía nunca pudo identificar a la mujer que aparecía en el vídeo de las cámaras de seguridad del bar. Nico dijo que ninguno de los hombres llevaba máscaras, razón por la cual pensó que lo iban a matar. Obviamente, esto arruinó por completo nuestras navidades, pero todos estábamos felices de que Nico estuviera vivo. Varias noches durante esas vacaciones nos despertamos con los gritos de Nico en medio de la noche. Tuvo mucho estrés postraumático después de lo que ocurrió y sufrió muchos terrores nocturnos. Compré una casa pequeña con mi hermano George hace un par de años. Decidimos organizar nosotros las navidades el primer año que vivimos en la casa, como una forma de hacer que la familia conociera la casa y también como una forma de reunir a toda la familia por primera vez en años. No tenemos la familia más grande del mundo, así que éramos nosotros 2, nuestros padres, nuestra tía y tío, nuestro primo y nuestra hermana y 2 sobrinos. Nuestra hermana vino con nuestros sobrinos y su marido primero para ayudarnos a cocinar y preparar todo. Además, también trajeron a su perra Mika, que era un border collie. Como ellos vivían a 2 horas de distancia, iban a pasar la noche en nuestra casa. El resto de nuestra familia vive a menos de 1 hora de distancia, por lo que no se quedarían. Durante la cena de Navidad, en un momento dado, hablamos sobre algunos de los asesinatos que estaban ocurriendo en nuestra área recientemente. Habían encontrado cuerpos en los bosques de nuestro condado sin explicación aparente. No era un tema del que siguiéramos hablando mucho tiempo, ya que nuestra madre y mi hermana querían que dejáramos el tema por el bien de las vacaciones y los niños. Después de la cena, todos tomamos un poco de vino en el salón con una película navideña de fondo mientras hablábamos. Después de unas horas, la familia comenzó a irse lentamente, hasta que solo quedamos mi hermano y yo, mi hermana, su esposo y sus hijos. Los niños se acostaron antes que nosotros, y los 4 nos quedamos más tiempo tomando más vino en el salón. Mi novia terminó pasándose por la casa pasadas las 10 para pasar el resto de la noche conmigo, ya que toda su familia se había ido a casa. Finalmente, la noche de Navidad había terminado y era hora de irnos a la cama. Debían de ser las 12 de la noche cuando mi novia y yo nos metimos en la cama y nos dormimos. En medio de la noche, me despertó mi novia sacudiéndome del hombro. La habitación aún estaba oscura. Miré aturdido el reloj al lado de la cama y ponía que eran las 2:15. Le pregunté a mi novia cuál era el problema y me susurró que escuchara. Escuché y oí a Mika en el pasillo gruñendo, el perro de mi hermana. Me levanté de la cama y entré al pasillo para ver qué estaba pasando. Luego vi que la puerta trasera de nuestra casa estaba abierta de par en par y una brisa de aire frío comenzó a golpearme en la cara. Mika estaba mirando fijamente a la puerta. Revisé si había alguien fuera, y cuando estaba en la puerta trasera, escuché la voz de mi hermano gritar mi nombre en la oscuridad afuera. Sonaba como si estuviera muy lejos en el bosque. Me preocupaba que estuviera en problemas o que necesitara ayuda. Volví a mi habitación para decirle a mi novia lo que pasaba mientras me ponía los zapatos y el abrigo. Salí con una linterna a la parte trasera de mi casa. Había una ligera capa de nieve en el suelo, lo suficiente como para ver huellas que iban desde la puerta trasera hasta la terraza trasera hacia el bosque. Grité muy fuerte el nombre de George y escuché su voz responderme y decir mi nombre. Se confirmó ahora que estaba en el bosque, así que empecé a andar en esa dirección. Pero curiosamente, cuando me adentré en el bosque, sus huellas se desvanecieron lentamente y se volvieron más difíciles de ver hasta que fue imposible seguirlas por completo. Grité a todo pulmón que dónde estaba y que qué pasaba,
Una vez más, escuché la llamada de la voz de George, pero solo mi nombre. No entendía por qué, pero cada vez que me llamaba, su voz estaba a la misma distancia. Me incomodaba alejarme más de mi casa porque no quería perderme en el bosque. Traté de llamar al teléfono de George y dio tono, pero no contestó. Continué un poco más adentro del bosque, pero ahora los gritos de George cesaron. Por mucho que gritara su nombre, había un silencio total. Ni siquiera el sonido de un insecto, solo el sonido de la brisa ligera. De repente sonó mi teléfono. Tenía la esperanza de que fuera George, pero era mi novia. Descolgué y ella estaba histérica, hablando muy deprisa. Le dije que se calmara y que hablara más despacio para que pudiera entenderla. Sin calmarse mucho, me gritó que George estaba en su habitación durmiendo en ese mismo instante. Respondí que eso no tenía ningún sentido porque había estado escuchando su voz todo este tiempo en el bosque. Le pedí que comprobara si el marido de mi hermana también estaba todavía aún dormido en el sofá-cama. 30 segundos después, ella confirmó que sí. De repente sentí que no estaba solo en el bosque, como si alguien estuviera a punto de agarrarme de cualquier dirección. Me volví por donde vine y comencé a correr lo más rápido que pude. No me detuve hasta que vi que la luz del patio trasero de mi casa se hacía más visible a través de los árboles. Regresé a mi casa y todos estaban despiertos ahora. George y todos los demás tenían una mirada de horror en sus rostros cuando les expliqué lo que había pasado. Les expliqué que Mika estaba gruñendo mirando la puerta trasera abierta de par en par y el hecho de que había huellas que conducían al bosque. Pero la parte más aterradora fue que estaba seguro de que la voz que estaba escuchando era la de George y que quienquiera que estaba en el bosque sabía mi nombre. Contemplamos llamar a la policía durante media hora y terminamos haciéndolo. Vino un agente de policía y nos hizo algunas preguntas, como si habían robado algo o si conocíamos a alguien que pudiera querer hacernos daño, etc. Se fue después de unos 30 minutos y nos dijo que volviéramos a llamar si sucedía algo más. No tengo claro si esto tuvo algo que ver con los asesinatos que ocurrieron en ese momento en nuestro condado, pero pensé que valía la pena mencionarlo. Nada más sucedió después de esa noche, pero somos incapaces de explicar lógicamente nada de esto. Meses más tarde quedé con un amigo que tenía antecesores en la cultura navajo y le conté la historia. Él me dijo que sonaba muy parecido a una criatura que en la cultura navajo se conoce como cambiapieles o skinwalker, que es un brujo maligno que tiene la capacidad de imitar voces de otras personas. Lo cierto es que lo que me contó se parecía mucho a mi experiencia, pero siempre había pensado que esas historias no eran ciertas, que solo eran fábulas de ficción. A día de hoy no sé qué pensar. Lo único que sé es que sin duda fueron las peores navidades de mi vida.